7:31 de la mañana, hora de Venezuela. Venezuela ingresa a su cuarta ola de COVID, lo voy a plantear así, entre signos de interrogación. Ayer las cifras oficiales registraron 71 nuevos contagios de COVID-19. En el caso venezolano, pues es evidente que hay una apertura a la circulación de las personas a gran escala en espacios públicos. Sin embargo, pues la comunidad sanitaria, por decirlo de alguna manera, sigue recomendando que tomemos las mayores previsiones. Julio Castro ha declarado que debemos tener alerta porque Venezuela ingresa a su cuarta ola pandémica de COVID-19 y propone medidas. Tenemos en línea telefónica a Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internista e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Manuel, gracias por tu disposición de siempre. Buenos días. Buenos días. A la orden. Mira, ¿qué debemos saber? ¿Qué está pasando con el COVID en Venezuela en este momento? Bueno, lo que sabemos es más en el mundo. Sabemos que Omicron ha tenido subvariantes o variantes que han evolucionado, pertenecen todavía a Omicron, pero resultan más contagiosas. Y a pesar de haber sufrido, por ejemplo, las versiones anteriores de Omicron, como si fuera un tipo de programa de computación, las nuevas pueden tener posibilidad de reinfectar a las personas. Pero lo importante es entender de Omicron, que es una variante que es menos agresiva de lo que resultaban las variantes anteriores que vimos en el 2021. Es mucho menos agresiva que Delta, de Alfa, Beta, Gamma. Produce menos inflamación pulmonar, tiene menos afinidad con las células pulmonares, por lo cual produce menos neumonía, menos insuficiencia respiratoria y menos muerte. En Estados Unidos se ha visto un repunte de casos, pero nada como lo dramático que ocurrió a principios de año con Omicron y nada en general para que haya ocurrido una alarma en Estados Unidos en el sentido de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos viendo hoy en día? Primero, que las muertes han descendido. ¿Por qué? Porque las vacunas están funcionando y porque hay buena parte de la población que tiene inmunidad, ya sea eventualmente por la vacuna o por haber sufrido la infección. Ha habido personas que lamentablemente han fallecido en relación a la pandemia. Se calcula que el exceso de mortalidad es de unos 15 millones en 2 años y eso no significa que no queden personas vulnerables. Claro que quedan personas vulnerables, personas con edad avanzada y que no estén vacunadas están en alto riesgo de complicarse si sufren COVID-19, pero la circunstancia hoy en día, afortunadamente, en cuanto al número de hospitalizaciones y muertes, genera tranquilidad. ¿En qué sentido? Ha habido menos muertes en el mundo de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido anteriormente, y eso es importante. Independientemente de que los casos hayan aumentado por ser una variante mucho más contagiosa, afortunadamente, por tener buena parte de la población vacunas y adicionalmente contar con antivirales y conocer más de la enfermedad, el impacto en muerte no es el mismo que en el 2021. Qué interesante, Manuel. No podemos olvidar por dónde hemos pasado. Yo sigo manteniendo el conteo desde que comenzó la cuarentena, aquel lunes 16 de marzo. ¿Qué nos espera? ¿Tú estás viendo la luz de la salida del túnel bastante más cerca? No hay salida. COVID llegó para quedarse como cualquier otra patología que en el pasado haya iniciado a afectar a la humanidad. Simplemente hay que entender que el impacto va a variar. ¿Y quién está afectando principalmente? Y lo sabemos por datos de Estados Unidos. ¿Por qué hablo de los datos de Estados Unidos? Porque son los que son más confiables en cuanto a lo que ellos evalúan desde el punto de vista estadístico. En cuestión de un mes ha aumentado el número de casos. Los condados que tienen un riesgo mayor de contagio han aumentado el número, pero eventualmente las hospitalizaciones y las muertes han estado relativamente estables. Las hospitalizaciones y los casos, que es lo que contabilizan día a día, están alrededor de 100.000 a 120.000 al día y las muertes alrededor de 300 al día. Siguen siendo cifras importantes porque son cifras más elevadas de lo que ocurrió en el 2020, pero el impacto es mucho menor en el sentido de que se está viendo que las personas que están vacunadas están protegidas. Entonces, ¿quiénes son los que se están hospitalizando en terapia intensiva? ¿Quiénes son los que están falleciendo? Principalmente las personas no vacunadas. Y por eso la insistencia de colocar las vacunas, colocar los refuerzos con la tercera dosis. Toda persona hoy en día debería tener 3 dosis. A los 4 a 6 meses después de la segunda dosis debería tener la tercera dosis.
En Estados Unidos incluso bajaron la edad de vacunación hasta los 6 meses porque percibieron que con Omicron, al aumento de los casos, hubo un impacto bien importante en niños. Antes se decía que los niños no se afectaban de manera relevante con COVID-19, pero era la población que no estaba vacunada principalmente y se vio que principalmente los menores de 5 años, que eran los que no estaban vacunados, estaban aumentando las hospitalizaciones y los casos en esta población. Y por eso han decidido vacunar con estudios que han delimitado desde los 6 meses de edad, y eso es una buena noticia en estos países, y definitivamente esperemos que en Venezuela se amplíe aún más la cobertura de vacunación, que se amplíe a nivel pediátrico la tercera dosis desde un punto de vista formal, y que se incorpore la cuarta dosis desde un punto de vista formal igualmente a los mayores de 50 años, los que tienen inmunosupresión. Entendemos que la vacuna nos ayuda a mejorar la inmunidad, y por eso el camino no es oscuro, a pesar de que COVID no va a desaparecer, no es oscuro, porque las vacunas nos están dando una oportunidad de apertura, una oportunidad de simplemente seguir con nuestras vidas, protegiéndonos con las vacunas y usando las mascarillas en sitios de riesgo. Amigo, estamos escuchando a Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internista e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Mira, 2 cosas que a mí me conmueven alrededor de la vacuna. Una, no sé si a estas alturas del juego haya gente que todavía se niegue a vacunarse. Eso a mí me impacta. 2, ¿cómo es posible que el planeta no se ponga de acuerdo para aceptar, por ejemplo, la vacuna rusa, si es que los médicos, como uno escucha, dicen que también tiene su nivel de efectividad? ¿Cómo puede prelar, vamos a decirlo así, el egoísmo de la política, del tablero de la geopolítica, para sabotear, para limitar el derecho humano esencial a la salud? A mí esas 2 cosas me conmueven. No sé qué piensas tú. Bueno, lamentablemente la política está involucrada en muchos aspectos, y en COVID-19 no ha escapado. En Venezuela uno ha llamado a las autoridades para que incorporen a los expertos de la sociedad científica, la Academia Nacional de Medicina, en los planes que se hacen en el abordaje COVID-19. Y pareciera que el abordaje, lamentablemente, en Venezuela ha sido más político que técnico, y el llamado es para buscar hacer las cosas técnicas. En Venezuela, por ejemplo, no se aceptó AstraZeneca y no se dieron razones técnicas de por qué no venir a AstraZeneca en Venezuela con una buena vacuna. Igual Sputnik V es una buena vacuna, el Sinopharm Sinovac es una buena vacuna, pero igualmente pudiéramos haber incorporado Pfizer, Moderna, independientemente que sea de Estados Unidos. Entonces, cada país maneja los elementos de salud desde un punto de vista político, por eso se llaman políticas de salud, pero las políticas de salud deberían ser orientadas en aspectos técnicos, y bueno, lamentablemente en la humanidad hay de todo. Y así como hay de todo, hay personas que confían en las vacunas porque entienden que son importantes. Nosotros que trabajamos en salud confiamos en las vacunas, pero hay profesionales de salud que no creen en las vacunas. Entonces, a veces hay que pensar que el problema no es de creencia, no es creencia. La vacunación no es una religión, no es un elemento que tenga que generar fanatismo. Vacunación es un elemento adicional de la ciencia, una evolución de la ciencia, así como tenemos aviones, carros. Mira, habrá gente que le tendrá miedo a los carros, pero es una evolución científica, y las vacunas es una evolución científica que gracias a ella, por ejemplo, la viruela, la humana, se radicó en el mundo de 1980. Entonces, tenemos suficiente seguridad con las vacunas y sabemos que funcionan, y quien no esté vacunado hoy en día está cometiendo un error. Bueno, gracias, doctor. Seguimos conversando. Un gran abrazo. Seguro, gracias a ti. Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internista e infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Amigos, 7:40 minutos hora de Venezuela. Volveremos. Esto es publicidad.